Listo. Buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Antes que todo, gracias por asistir a este webinar. Es una actividad recurrente que hacemos generalmente cada mes desde el año pasado, organizada en cada ocasión por un país distinto. En esta ocasión es México, el país anfitrión. Quiero agradecer a Fernando Rivas, que contactó a las ponentes del día de hoy y organizó toda la logística, y claramente a las 3 ponentes que nos acompañan. Esperamos que esa temática sean de interés para todos los asistentes. Veo que ya hay un buen número de público, de personas entre el público, lo que demuestra la importancia de hacer esos eventos tal vez en idioma español en esa región de Latinoamérica. Entonces, sin más preámbulo, voy a dejar la palabra a Fernando. Voy a recordar a las personas que asisten que esa grabación será cargada sucesivamente al canal de YouTube del proyecto UNESCO IGCP 636. Es un proyecto apoyado por el Programa de Geociencia Internacional de Geociencia de la UNESCO. Pueden enviar todas las preguntas que tengan para nuestras ponentes a través del chat, porque todos los asistentes tienen deshabilitado el micrófono por evitar como interferencias. Y al final de cada ponencia o al final de todo el webinar realizaremos las preguntas. Entonces los invitamos a escribir todas sus dudas y consultas a través del chat. Muchas gracias nuevamente a todos, y Fernando, adelante y muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias a todos los asistentes por participar en esta sesión de GeoTerrum, ahora en la edición México, en la cual tenemos a 3 excelentes colaboradoras que han impulsado la geotermia en México y que, bueno, quiero agradecerles el tiempo y el espacio por el cual están participando hoy y representando a México con sus trabajos y sus colaboraciones. Voy a presentar en el orden en la cual cada una de las participantes va a mostrarnos sus trabajos, y voy a empezar con Cecilia, Cecilia tiene una maestría en ingeniería geofísica. Estudió su maestría en la Universidad de Auckland. Ella actualmente tiene su doctorado también por la Universidad de Nueva Zelanda. Ella es cofundadora de EnerU y pues bueno, ha participado en diferentes artículos de talla internacional, en la cual ha hecho exposición de sus trabajos. Ha también participado en trabajos en internships, en diferentes en la UNAM, y actualmente es, como mencionaba, cofundadora de e-learning en EnerU. Muchas gracias, Ceci, por tu participación en este webinar. La siguiente ponente es María Patricia Jacome. Ella es egresada de física por la Facultad de la UNAM. Tiene una maestría y su doctorado por Ciencias de la Tierra, también de la UNAM, la cual ella está certificada en evaluación y gestión de el riesgo geológico y climatológico por parte de la Universidad de Ginebra, Suiza. Actualmente ella es investigadora de tiempo completo en el Departamento de Recursos Naturales del Instituto de Geofísica de la UNAM y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Mexicanos. Ella fue expresidenta del Oficio de Asociación Latinoamericana de Vulcanología, ALVO. Muchas gracias, Mariana, por tu participación. Y para cerrar en este día, la participación con Michelle Ramírez Bueno, quien durante los últimos años ha colaborado en varios gobiernos, en agencias de cooperación internacional y en los principales actores internacionales de la industria geotérmica de América Latina y del Caribe, África, Europa y Asia, con el diseño e implementación de políticas públicas y regulaciones de vanguardia para la transición energética. Principalmente ella está enfocada en la cuestión de la geotermia a través de un trabajo analítico y cuantitativo. También a nivel personal tiene un fuerte compromiso de igualdad de género y es embajadora para México de la ONG de Mujeres de Geotermia del WIN. Y antes de unirse al BID, también fue directora de geotermia en la Secretaría de Energía de México. También muchas gracias, Michelle, por tu tiempo. Y bueno, adelante, Cecilia, con tu participación, con tu ponencia. Muchas gracias a cada una de las participantes.
Pues gracias Fer y Daniela por la invitación. Me da mucho gusto compartir este espacio con todos y bueno, con Patti y Michelle, a quienes conozco y las estimo mucho y las admiro mucho también. Entonces, bueno, pues como Fer dijo, mi nombre es Cecilia Rodríguez. Yo tengo un doctorado en exploración geotérmica con técnicas de percepción remota, que es justo de lo que les vengo a platicar y cómo podríamos aplicar eso en Latinoamérica y qué nos aporta extra, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría empezar con un poquito de teoría. No sé qué tanto sabe el público, entonces mejor repasar las bases. Entonces, ¿qué es la teledetección o la percepción remota? Bueno, pues es el proceso de detectar e identificar características físicas y químicas de un objeto, pero a distancia. Se usa en muchísimas aplicaciones, no solamente en cosas de geología, en ecología, en astronomía, en muchas cosas. Y estas características se derivan de la relación que tiene esta energía cuando se refleja, se transmite o se emite por un objeto. Y pues son producidas, esta energía que es producida por la vibración de partículas, viaja en ondas, y de esto nosotros lo hemos categorizado dentro del espectro electromagnético, que es esta imagen que tengo aquí. Déjenme ver si puedo activar el puntero láser, eso. Entonces, este pequeño diagrama que tenemos aquí nos muestra cómo nosotros hemos categorizado el espectro electromagnético, que son estas ondas, y bueno, lo categorizamos dependiendo de su frecuencia, de su amplitud de onda y ciertas características. Pero lo que quiero recalcar aquí es que nosotros, con nuestro ojo solamente puede ver dentro del visible, que es esta ranurita aquí que se ve. Y bueno, hay algunos animales que tal vez ven un poco en el infrarrojo y demás, pero hay sensores que nos permiten ver más allá. Como les decía, por ejemplo, en la astronomía usan hasta las ondas de radio. Entonces, bueno, esto nos permite ver características que no podríamos ver con nuestros ojos de las superficies. Dentro de geología, geotermia y todas estas aplicaciones, lo que más se usa es visible e infrarrojo. Entonces, bueno, ahorita les platico un poco más. Y estas técnicas, pues son rápidas, son eficientes, tanto en el tiempo como en lo económico, más que otras técnicas de exploración. Y puedes cubrir grandes áreas, ¿no? En cuestión de superficie, y te da acceso tanto a lugares que pueden ser peligrosos, ¿no? En geotermia hay muchas áreas que pueden ser peligrosas, no sé, un acantilado que tiene actividad geotérmica, y si llueve tal vez se deslava o algo así, bueno, pues mandas tu dron a ver qué está pasando ahí, tomas imágenes y puedes aprender un poco más. Entonces, estas ondas, cuando las detectamos con nuestro sensor, como pueden ver aquí, tenemos nuestra fuente, toca esta superficie y ya sea que se transmite, se refleja, o tal vez esta misma superficie está emitiendo energía, y nuestro sensor lo detecta y va formando lo que nosotros llamamos firmas espectrales. Estas están en distintas longitudes de onda y son la representación de cómo responde este objeto a la energía, ¿no? Y tiene, bueno, esta técnica tiene tres componentes principales, como está en este diagrama: la fuente, la energía que se está moviendo, vaya, y el sensor. Entonces, dentro de estas firmas espectrales, nosotros podemos ver puntos de absorción, o sea, puntos donde este material está absorbiendo la energía y nos ayudan a identificar. Y como dependen de sus características físicas, químicas, o por ejemplo, si un suelo está más compacto que otro, también se va a notar. Entonces, cada material va a tener firmas espectrales únicas, y entre más detalle puedas ver, más vas a poder diferenciarlas. Ahora, las imágenes espectrales se forman a partir de estas firmas espectrales, y les voy a platicar de dos características principales que tienen estas imágenes espectrales. Una es su resolución espacial, y esto tiene que ver con el tamaño del píxel. Entonces, una imagen puede cubrir 1 metro por 1 metro, entonces imagínense cuánto cabe en 1 metro por 1 metro, y otras tienen 30 por 30 o 60, son enormes, ¿no? Los píxeles. Entonces, esta firma espectral va a llegar muy mezclada y se puede convertir más compleja, ¿no? El procesamiento y la interpretación. Entonces, a veces entre más detalle, depende mucho de la aplicación, podrás diferenciar mejor entre los materiales. Y la otra es la resolución espectral. Y esto nos habla de las bandas. Entonces, si nos imaginamos franjas, ¿no? Que cada una de estos nanómetros es una franja, esas van a ser las bandas. Entonces, por ejemplo, esta imagen de arriba es una firma espectral hiperespectral. Esto quiere decir que las bandas son muy chiquitas
son continuas y entonces nos da una firma pues continua. Estos cachitos son como de 1 a 10 nanómetros. Pero ahora si vemos una multiespectral, los cachos son mucho más grandes, a veces no son continuos, entonces obtenemos una firma pues que asemeja, estas dos firmas son firmas de vegetación, las asemeja, pero la hiperespectral nos da más detalle, la multiespectral nos da un poco menos, pero de nuevo estos no necesariamente son ventajas y desventajas, simplemente depende también mucho de la aplicación. Entonces toda esta información se conjunta en un cubo de información y aquí les muestro 3 ejemplos. Aquí en la izquierda tenemos Sentinel-2, que es un satélite, sus bandas son, tiene 12 bandas nada más, pero tiene bastante buena resolución espacial. Luego tenemos Prisma, por ejemplo, que el píxel es más grande, pero tiene más bandas, entonces ya es hiperespectral, solo que su píxel es de 30 metros, ¿no? Y este, por ejemplo, es de una imagen tomada por avión en Phoenix, aquí no le puse Phoenix, y tiene 1 metro, el píxel es 1 metro por 1 metro, y tiene 448 bandas. Entonces es un cubo bastante grande, lo cual, ok, nos da más detalle, pero también nos da, pues, nos puede dar más problemas en cuestión de trabajo computacional, ¿no? Entonces, bueno, ahora, en las aplicaciones de geotermia, nos puede permitir identificar minerales, ¿no? Tanto de alteración, de posición, como les decía, la compactación puede afectarlo, y hay muchísimos estudios alrededor de esto, de identificar estos puntos de absorción que crean las firmas. También nos deja, por ejemplo, estudiar la vegetación, que les voy a platicar un poquito más acerca de esto. Aquí no les puse un mapa, pero les estoy poniendo una diferenciación entre 3 muestras de vegetación que tienen distintas concentraciones de arsénico. Entonces la verde tiene la más chiquita y así van aumentando y podemos ver cómo cambia la firma espectral. Y bueno, eso nos puede ayudar a diferenciar muchas cosas. No nos está diciendo exactamente la cantidad de arsénico, nos está diciendo cómo afecta a la vegetación. Otro uso también muy utilizado desde hace decenas de años es detectar las temperaturas en superficie. Entonces, en esta imagen nosotros no podríamos ver dónde realmente están los puntos calientes, ¿no? Mientras que la térmica nos deja ver con facilidad. Claro que la vegetación lo puede cubrir, ¿no? Y esto nos permite ver el potencial de algún lugar geotérmico, ver posibles lugares de riesgo, ¿no? Etcétera. Entonces, ¿cómo cambia el juego? La percepción remota, ¿no? Dentro de la exploración y el monitoreo de lugares geotérmicos. Esta es una tablita que puse dentro de mi tesis de doctorado, entonces por eso está en dólares neozelandeses. Es solo como para que se den una idea, pues, del costo, ¿no? O sea, por ejemplo, una imagen hiperespectral de avión, pues es bastante cara, ¿no? Pero si te vas a una hiperespectral de satélite, es gratis. Entonces esto complementa, ¿no? O sea, la percepción remota complementa y te puede dar la primera vista de un lugar con actividad geotérmica, para que entonces tú puedas decidir, tal vez de una región grande, cuál es el lugar que tiene más interés, o cuáles van a ser los siguientes pasos dentro de tu exploración. Y bueno, en el monitoreo pues te permite una forma pues eficiente, ¿no? De monitorear sin tener que meter tantos recursos, tanto humanos como económicos. ¿Y qué más? Bueno, pues nosotros sabemos que Latinoamérica está dentro del Anillo de Fuego, una zona con mucha actividad volcánica y, bueno, geotérmica, pero ¿qué pasa? Hay muchísima vegetación. Entonces, los usos tradicionales de la percepción remota que han sido utilizando la identificación de minerales se ven un poco pues, complicadas, porque no podemos ver los minerales porque están debajo de la vegetación. Entonces, a esto me dediqué yo durante mi doctorado, a ver cómo la vegetación nos refleja la actividad geotermal. Entonces, estas son solo un ejemplo de lo que nosotros encontramos, cómo las plantas nos muestran dónde hay más plata, más arsénico, más bario, más antimonio, y esto nos puede hablar del sistema que está debajo de la Tierra, de cómo se está comportando, y de nuevo esto fue un primer estudio, es la primera vez que se hace, entonces hay mucho por trabajar, pero a lo que voy es que nos queda mucho por explorar, ¿no? Dentro de esto. Y bueno, aquí podemos ver claramente cómo plata, arsénico y antimonio se comportan similar, mientras que bario se comporta al contrario en la vegetación. De nuevo, aquí no estamos viendo las cantidades de estos elementos, sino cómo afecta a la vegetación. Entonces, mis puntos finales son, bueno, la percepción remota, o también llamada teledetección,
nos permiten estudiar y monitorear áreas geotérmicas de manera eficiente. Como les digo, puede ser un primer paso para definir los siguientes, o el monitoreo se puede realizar pues, más económicamente, que pues, para muchos países de Latinoamérica es muy importante, ¿no? Que podamos hacer las cosas más eficientemente. Nos permite identificar los minerales, puntos calientes, entre otras cosas, y esto en conjunto nos puede permitir entender al sistema debajo. Y bueno, hay mucho por explorar dentro de los usos que le podemos dar a la percepción remota, como por ejemplo el de la vegetación, que yo considero que puede ser muy importante para Latinoamérica, así como algunos países de Asia, que también tienen mucha vegetación. Y se me olvidó también mencionar que no solo está esta aplicación de los elementos, sino puedes diferenciar especies de vegetación. Y si ya se conoce qué especies de vegetación son más tolerantes tanto al calor y los elementos, puedes mapear esa especie y eso también te puede ayudar. Entonces, se me había olvidado ese punto. Pero esto más o menos es lo que les quería platicar acerca de percepción remota y cómo veo yo que podría aportar dentro de Latinoamérica. Y pues muchas gracias por escuchar, espero les haya parecido interesante y si tienen dudas, ahí cuando Fer nos diga, aquí estoy para resolverlas o aquí tienen mi correo. Gracias, Fer. Claro que sí, muchas gracias, Ceci. Esperemos que algunos de los participantes que escucharon la ponencia tengan alguna pregunta y en un momento te la haremos saber. Veremos lo de las presentaciones para poderlas compartir, eso más adelante lo platicará Daniela. No sé si hay alguna pregunta, si no podemos continuar con la participación de Patricia. Y si hay alguna pregunta, al final de todas formas, después de las 3 ponencias, volveremos a hacer hincapié en sus preguntas. Muchas gracias, Ceci. Hola, buenos días creo a la mayoría que estamos en Latinoamérica. Gracias por este espacio para compartir un poco con todos y todas ustedes. Yo les voy a hablar de un tema que sin duda no es parte de la parte técnica, ¿no? Como les acaba de explicar Ceci, pero que claramente es fundamental e importante para poder avanzar en temas de geotermia en nuestros países. Les voy a hablar de percepción social de la geotermia y me gustaría empezar con una frase. Esta frase es que tenemos que considerar siempre que estamos haciendo exploración de cualquier índole que no hay geología neutral. En cualquier territorio que nosotros nos paremos, de algún modo vamos a tener ya dada una interacción que pues se ha dado con el tiempo, una interacción entre lo humano y lo geológico. Esta interacción nos puede determinar en los diferentes territorios aspectos culturales, de tradición, cosmovisión, las relaciones hombre-naturaleza, ritos, nuestro propio desarrollo de percepción de la belleza o estética, sentido de pertenencia, y en un carácter más organizativo puede estar determinando organización local, economía local, actividades productivas, porque son parte de los recursos pues, naturales que están a nuestra disposición. Y a todo eso le voy a llamar relaciones socioambientales. Entonces, hablando particularmente de la geotermia, ha sido documentado por varios autores que la interacción del hombre y lo que es la geotermia, ese calor interno de la tierra que se manifiesta en la superficie por géiseres, manantiales termales, ¿no? Suelos vaporizantes, incluso volcanes, esa relación inicialmente pudo haberse dado con usos como baños termales, cocinas geotérmicas, balneoterapia o balneología que lo seguimos haciendo actualmente, curación de heridas, recreación, y más allá de esos usos, se fue construyendo una relación que ha contribuido al desarrollo de la cultura, mitos y creencias entre muchas civilizaciones. En un momento determinado, esos usos dejaron de ser meramente funcionales para desarrollarse una relación más profunda entre relación y este ambiente geotermal, e incluso pues que pueden trascender en un contexto espiritual, ¿no? En un ámbito espiritual. Y actualmente a cualquiera de nosotros que hagamos exploración geotérmica nos damos cuenta que por ejemplo, las aguas termales son consideradas más un patrimonio cultural que técnico por cualquier comunidad, y hay más reconocimiento, digamos, comunitario de este valor cultural que de su valor, por ejemplo, científico que nosotros estamos buscando, o económico en el caso de explotación. Entonces, no me cabe duda que todos nosotros y nosotras hemos visitado algunas termas en donde encontramos pues aspectos, por ejemplo, como estas cruces alrededor de estos baños, o aspectos completamente recreativos sin que haya ninguna alusión a ningún aspecto tecnocientífico. ¿Por qué es importante entender esta percepción de la geotermia?
Bueno, porque hay que partir que esto es la configuración del territorio y nosotros no tenemos ninguna voluntad sobre esto. Esto es algo natural que sucede cuando hay interacción hombre-naturaleza geotermal. Pero cuando estamos hablando de un proyecto geotérmico, el proyecto geotérmico tiene ciertas etapas que van a llevar todo lo que es la fase de exploración para después una fase posible de explotación. Durante la exploración vienen estudios, por ejemplo, como el que en este momento les contó Ceci. Y todo proyecto energético, una vez que se va a implementar, incluso durante su fase de exploración muchas veces tiene impactos, es decir, puede generar ciertas consecuencias. Los impactos pueden clasificarse en sociales y ambientales. Es decir, un social puede ser que yo genere empleos o puede ser que yo elimine un lugar ritualístico en la población porque lo quiero usar para otra cosa y son aspectos que tienen un impacto. Ambientales, pues son mucho más quizá perceptibles porque son normalmente los que se habla, que es pues afectación claramente a toda la flora y fauna de un lugar, que puede haber afectación a especies y mitigación de esto. No gestionar los impactos puede producir conflictos y normalmente puede haber conflictos en cuanto a qué interés tengo sobre el uso de este recurso geotermal. Yo como comunidad o yo como grupo organizado tengo un interés diferente de quizá las personas que me están proponiendo un uso, una explotación geotérmica, o puedo percibir que es diferente porque no lo entiendo, o puedo percibir que es antagónico porque no lo conozco. Y podemos, pues yo creo, visitar bastantes lugares de toda Latinoamérica en el que encontremos este tipo de manifestaciones en que la geotermia se ha puesto dentro de una bolsa de proyectos extractivos con los cuales pues muchos territorios están en contra y sin embargo ya sea por desconocimiento o por malas prácticas en el pasado, la geotermia se ha puesto en esta bolsa y aun cuando no haya ni siquiera un proyecto de exploración geotérmica en la zona, está metido ahí, hay una protesta. En México, por darles un ejemplo, en el Atlas de Justicia Ambiental, que está publicado y todo el mundo puede visitar, tenemos una subida de conflictos socioambientales de, por ejemplo, 2020, 2022, o si checamos otras fechas, en la cual la mayoría de estos conflictos tienen un carácter de otra índole, y en México solo tenemos un conflicto socioambiental que está ligado a la geotermia, pero sin duda todos los que hacemos exploración, al menos en México, hemos visitado últimamente muchos sitios en los cuales es muy posible el conflicto si no hacemos una buena gestión social, porque ya están estresados los territorios con otro tipo de conflictos, sobre todo de proyectos extractivos. Entonces, ¿qué es lo que usualmente hacemos como técnicos en geotermia, en la exploración, digamos, geotermal clásica? ¿Cómo nos paramos en el territorio y qué hacemos, ¿no? Entonces, inicialmente, ¿no? Nosotros vamos a un territorio y hacemos todo un mapeo y descripción de todas las manifestaciones hidrotermales, usamos las técnicas remotas para delimitar estas zonas de mejor manera, como esta parte fundamental que explicó Ceci anteriormente, y después vamos a campo y nos paramos y hacemos levantamientos geológicos, geoquímicos, hidrológicos, y tenemos una caracterización del sistema que al final, con un montón de herramientas técnicas que no hay que minimizar tampoco y subestimar, son bastante herramientas tecnocientíficas, podemos llegar a decir, este sistema geotermal tiene tales temperaturas, puede ser explotado para tal o cual cosa, o podemos tener una gama de usos directos, ya sea domésticos, productivos agrícolas o industriales, ligados a esas temperaturas que detectamos, ¿no? Y aquí la gran pregunta es, ¿eso es lo que clásicamente se hacía y lo que también muchas veces hizo tener malas prácticas en la gestión social? Porque la pregunta ¿es necesario esta caracterización térmica científica y asegurar una inversión? Y mi respuesta es no. Hay que tener siempre una exploración paralela que yo le voy a llamar una exploración social. Y esa exploración social también la tenemos que dividir en etapas para entender la percepción social del recurso, la percepción social del proyecto y la aceptabilidad que yo puedo estar teniendo durante mi proyecto. Siguiendo el mismo esquema y solo como modo de ejemplo, lo que yo llamo exploración local, social, implica primero ese mapeo local intensivo, qué tengo ahí, qué comunidades, y también la parte extensiva. ¿Cuáles son las comunidades o territorios? Por comunidad no entendamos necesariamente una comunidad minoritaria, puede ser incluso una ciudad con mucha pluralidad, ¿no? ¿Qué es regionalmente lo que tenemos en el territorio? ¿Qué características tenemos? ¿Qué tipos de abastecimientos energéticos tenemos? Y luego, ¿cuáles son los mapeos de las comunidades ya más a nivel local, ¿no? ¿Cuáles son los gestores del recurso locales? ¿Cuáles son los actores del territorio? La población local cómo percibe, cuál es su nivel educativo. Y así como tenemos un montón de herramientas tecnocientíficas para hacer la exploración geotérmica clásica,
podemos desarrollar y hemos desarrollado muchos grupos de trabajo o tomado de investigación social herramientas como recopilaciones, charlas, encuestas, incluso usar información de censos, ¿no? Por ejemplo, en la parte regional, y charlas y encuestas, y a lo mejor con un enfoque más etnográfico, para entender líneas bases de percepción y líneas bases de conocimiento. Todo esto posiblemente es ajeno si solamente somos parte de un grupo tecnocientífico, pero recuerden que siempre hay que usar la transdisciplina, multidisciplina. Aquí conectadas se encuentran dos colegas que a mí me han ayudado muchísimo en esto y en estructurar toda esta percepción social, ¿no? Que son de la parte justamente social. Entonces, ¿qué herramientas tenemos a nuestro alcance para realizar estos aspectos? Tenemos, si lo calco un poco de todo lo que se hace en percepción del riesgo, el riesgo geológico en general. Primero, como nuestras principales fuentes de información, pues tenemos todo lo publicado en censos y en indicadores socioeconómicos, sociodemográficos en las diferentes regiones. Después podemos comenzar a ir más allá en la población, entendiendo su estado de percepción y estados psicosociales a través de encuestas y metodologías de investigación social que pueden ser semiestructuradas, estructuradas. Y teniendo esta inmersión en las poblaciones, este contacto, estas charlas, estas actividades a lo mejor de socialización científica inicialmente, podemos empezar a detectar estos valores de mayor importancia como culturales, cosmovisión, tradiciones, la organización local, la confianza en autoridades y sobre todo, bueno, la educación y sobre todo quiénes son los actores del territorio y quiénes tendrían que estar aprobando o retroalimentando nuestro proyecto. Entonces, si lo pongo en un esquema diferente, tenemos a las manifestaciones hidrotermales que son pues la parte sutil manifestada en superficie de un sistema geotermal que puede tener pues grandes características térmicas a profundidad. Tenemos una interacción con lo social y estudiar esta interacción nos permite hacer una exploración social integrando estos valores socioambientales. Por ejemplo, en México, durante esta integración, podemos hacer lo que se llama la evaluación de impactos sociales, ¿no? O la manifestación de impacto ambiental, y esto nos va a permitir que a las siguientes etapas del proyecto hayamos tenido un enfoque participativo que nos permita minimizar los impactos negativos, potencializar los positivos y contar con un proyecto con aceptabilidad, confianza y sobre todo pues poder ir subiendo las líneas bases de conocimiento sobre la geotermia, ¿no? Sobre la educación de la zona. Entonces, este marco de trabajo no es un marco establecido como si nosotros encontramos técnicas de exploración geoquímica para la exploración geotérmica, ¿no? No hay algo, no hay una receta de cocina, porque cada población va a ser diferente, en cada población nos vamos a encontrar con diferentes valores, con diferentes situaciones ya previas y con diferentes formas incluso de comunicarnos o lenguaje. Pero hay que tener este esquema básico en lo que nos interesa entender y respetar e incluir en nuestro proyecto es justamente esta dimensión social con su interacción con lo geotérmico que ya estaba previamente a nuestra exploración, ¿no? Entonces les voy a dar un breve ejemplo en los 5 minutos que me quedan o los 4 y obviamente quedo dispuesta a preguntas y les puedo pasar el material en extenso del breve ejemplo que les voy a dar. Nosotros hicimos un trabajo en 2019 en un municipio que se llama Puruándiro, que está pues inmerso en la faja volcánica transmexicana, que es la faja con mayor densidad de estructuras volcánicas en México y en el campo volcánico Michoacán, Guanajuato. Hicimos un esfuerzo tecnocientífico meramente para tener una exploración avanzada, geoquímica, geológica, y tenemos un sistema geotermal de media temperatura con posibilidad de, sobre todo, usos directos de la geotermia. Y conjuntamente lo acompañamos con una investigación completamente etnográfica, histórica, social, todo esto que les acabo de contar, y obtuvimos mapas como este en el cual no solo identificamos dónde están los manantiales termales, sino también dónde están lugares que se consideran ritualísticos o santuarios. ¿Cómo llegamos a esto que nosotros publicamos posteriormente en una versión obviamente mucho más adaptada al público general? ¿Cómo llamamos a esto? Lo llamamos un geomapa, resultado de una exploración social geotermal. ¿Y cómo investigamos y cómo colocamos en este material y otros que les voy a mostrar el valor geotermal? Lo hicimos a través de encuestas digitales y muchas charlas in situ, muchas pláticas con todos los actores sociales que identificamos, que pudieron ser todos los centros educativos, municipalidad, el gobierno local, organización local, que son grupos de ejidatarios, y asociaciones civiles como Rotarios, que tienen una gran influencia en el territorio.
nos dimos a la tarea de en menos de 2 meses visitar al menos 2 o 3 veces cada instancia y dar una cantidad de charlas exorbitantes en ese momento, muchísimas charlas, y al final tuvimos pues también el complemento con estas encuestas en las que preguntábamos cómo percibían su naturaleza y cómo percibían a los manantiales termales. Les puedo pasar en extenso, pero es importante destacar que la mayoría percibía los manantiales termales como un recurso cultural, pero no como un recurso económico o no con un potencial para el desarrollo de la zona. Entonces esto nos deja ver el valor cultural que tienen, pero el desconocimiento sobre el desarrollo geotérmico, que en realidad es un beneficio para los locales indudablemente. Entonces, bueno, estas son algunas fotografías de las actividades que realizamos en diferentes centros. Al final, en un marco de trabajo teórico que se llama el marco de trabajo de geopatrimonio, pudimos clasificar en orden de importancia cultural y en orden de importancia científica, de acuerdo a nuestra propia exploración geotérmica, cómo estaban catalogadas todas las zonas geotermales de la zona. Entonces entendimos que no siempre los que tienen mayor valor cultural tienen el mayor valor científico y viceversa, y hay que conjuntar esos valores para poder hacer propuestas viables. Es decir, si yo voy a intervenir o quiero intervenir como explorador geotérmico y decirles, esta zona me sirve para tener piscicultura por las temperaturas que tiene, tengo que tener cuidado que el valor cultural no sea alto y que yo no esté irrumpiendo, porque eso puede ser el origen de un conflicto socioambiental en el futuro o dejar ahí como pendiente un impacto que no estoy trabajando. Entonces, bueno, tenemos una publicación de 2021 donde les podemos contar a detalle, les puedo pasar todo esto con mucho gusto y solamente mostrarles como último punto, pues los mapas que se fueron repartidos masivamente en toda esta población, infografías que se hicieron, por ejemplo, recopilando la historia de los propios manantiales como protagonistas del territorio más allá de la sociedad, porque cualquier sociedad que haya vivido en este territorio ha tenido una interacción con esta fuente de agua termal y ha tenido costumbres y percepciones que han cambiado en la historia. Entonces, bueno, les hicimos esta infografía e hicimos otras particulares explicándoles cómo cuidar estos manantiales termales, cómo conservarlos, otra donde justamente les hablamos qué tipo de usos directos podían tener en esta zona y complementamos con una geoguía escrita que igual fue distribuida masivamente en toda la zona para pues resaltar todos los valores que hay en su territorio y todas las posibilidades que hay en su territorio. Pues bueno, esta es una forma de aporte que por supuesto no puede dejar de lado toda la exploración tecnocientífica y toda la parte de marco legal que se tenga en el país que se esté haciendo y creo que se pueden complementar de manera perfecta. Entonces, les puedo mandar esto, lo puedo poner ahorita en el chat para que tengan la información y puedan descargar todos estos elementos, esta guía y todo el trabajo también. Y por último, como comentarios finales, me gustaría pues resaltar lo que ya he repetido en esta charla. En la exploración geotérmica debemos de incluir necesariamente el estudio y diagnóstico del sistema socioambiental, incluyendo la percepción social con pues metodologías de investigación social. No debemos de olvidar en nuestros países que los conflictos socioambientales pueden surgir meramente por una percepción de un antagonismo sobre el uso de los bienes naturales y no solamente, o sea, no solamente por eso, sino también por un desconocimiento de lo que les estamos proponiendo o por malas prácticas que tengamos y que sean invasivas dentro de sus tradiciones, aunque sabemos que la exploración geotermal no es invasiva como tal, ¿no? Y entender la percepción social de la geotermia es fundamental en las etapas de exploración y no lo voy a dejar de repetir. Y claro, un poco hilando con la siguiente charla, es importante conjugar estos esfuerzos de percepción social con las herramientas legales que hay en el país que lo estemos realizando, como en este caso México, que tenemos las EBIs, las evaluaciones de impacto social, y las mías, las manifestaciones de impacto ambiental, ¿no? Y tenemos que hacerlo en conjunto. Eso sería todo de mi parte. Ahorita pongo el material en el chat y aquí está mi mail por si alguien quiere escribirme directamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Excelente participación con tu presentación. Un tema que muchos exploraciones lo vemos como muy aparte es la cuestión social y creo que con lo que acabas de exponer es parte importante y necesaria en cualquier desarrollo geotérmico y espero que esta información que tú nos vas a hacer el favor de compartirla les sirva a muchos de los aquí presentes. Muchas gracias, Mariana, está excelente, muy buen trabajo, muchas gracias. Al final yo tendré algún par de preguntas, al igual que a Ceci. Le damos, si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues bueno, tenemos el chat nuevamente como recordatorio, ya he visto que han estado interactuando
y le damos pie a Michelle para que nos exponga también su tema. Muchas gracias, Mariana. Listo, pues ahí ya en cualquier momento empiezan a ver mi presentación. Vamos a seguir un poco con con los temas sociales, ¿no? Y ahora pues verlos un poco a nivel macro y verlos pues desde una perspectiva muy integral eh, y también desde la perspectiva de qué hace el Estado, ¿no? Para aprovechar estos recursos geotérmicos que tenemos. Como pueden ver en mi presentación, bueno, pues no nada más vamos a hablar como de México, sí, no le vamos a dar como un poco, como el objetivo es entender por qué esto es importante, porque me parece que es muy evidente, ¿no? Como con la presentación de Ceci, pues es evidente que esto es un tema relevante en términos de desarrollo de proyectos geotermoeléctricos y de desarrollo de proyectos de usos directos. Y la presentación de Mariana, ¿no? Pues nos queda claro como las diferentes perspectivas y las diferentes aristas que tienen eh, estos, eh, estos proyectos, pero a veces un poco al Estado se le olvida por qué tiene que apoyar estos proyectos y a nosotros también como desarrolladores geotérmicos a veces como que no nos queda claro cuál es la importancia. Entonces como en muy breves minutos les voy a contar un poco cuál es la importancia precisamente de estas mm, políticas públicas, de esta regulación que tienen que apoyar el desarrollo de la geotermia y vamos a ver ejemplos de la región muy rápidamente y pues por supuesto si tienen más dudas, más comentarios, me los pueden poner en el chat, los podemos platicar después. Bueno, pues les decía, vamos a hablar, estos son los temas que vamos a tratar. A ver, me regreso un poquito. ¿Por qué es importante la legislación? ¿Por qué es importante la regulación? ¿Por qué es importante la política pública? Y luego vamos a ver como un poco como este tema de la regulación, si es necesaria o no. Porque hay diferentes tipos de ejemplos que podemos analizar que me parece que son muy interesantes. Y y pues ahí creo que como podemos como platicarlo un poco. eh, Ejemplos diferentes de cómo funciona, por qué funciona o por qué no funciona, pues para tener una conclusión muy breve. Pero bueno, primero, ¿por qué es importante la regulación de los recursos geotérmicos? Primero, en términos generales, pues hay que entender el derecho, la regulación, las leyes como un mecanismo de control que no solo busca controlar, sino controlar en términos de bienestar. Que el punto de una ley y de una regulación siempre es que tenga un impacto positivo en la sociedad y en el desarrollo social. Entonces, eso es como lo primero que tenemos que tener como muy claro, ¿no? Que el fin último de cualquier regulación que se haga es el desarrollo social, el bien común, el bienestar social, y eso también aplica para proyectos geotérmicos, ya sea de usos directos o de generación de electricidad. Entonces, esto es lo que tiene que tener el Estado, el legislador, el gobierno cuando tiene una regulación de derechos. ¿Cómo hago para que el aprovechamiento geotérmico sea en pro del bienestar social, ¿no? Pero además las leyes tienen como muchos diferentes objetivos, ¿no? Uno de los más, que a mí me parece más interesante es como que atraer la atención, ¿no? Como cuando hay una nueva ley, eso está mandando un mensaje de que el Estado está apoyando este tipo de desarrollo. Entonces, eso me parece a mí como muy interesante y muy importante porque parece, digamos, es una herramienta un poco de marketing y de publicidad, pero es una herramienta de marketing y de publicidad como que viene desde la política pública y que impacta directamente en el desarrollo de una industria como puede ser la geotérmica. Entonces, por eso como este es el primer tema que siempre como platico, ¿no? Como, bueno, esto se trae la atención, no solo trae la atención de los inversionistas, sino también, pues, de la sociedad en general, ¿no? A uno le despierta el interés, bueno, ¿por qué es necesaria esta ley? ¿Para qué la están haciendo? ¿Ya había, no había? Un poco como atraer la atención, que pues la atención y la publicidad siempre repercute, o el objetivo es que tenga repercusiones en términos de inversión, que al final de cuenta, pues son más empleos directos o indirectos, que es en términos generales positivo, ¿no? Sí, sí, los temas que nos comentaba Mariana Patricia son administrados de forma correcta, pues entonces tendremos como impactos principalmente positivos.
también hay otro objetivo que es como corregir prácticas, mejorar, ¿no? Como abarcar estos temas que son como de mejora de actividades internas, implementación de mejores prácticas, identificar mejores prácticas a nivel internacional que podemos como nosotros mismos poner en marcha, y mecanismos de control y vigilancia. Mejorar los mecanismos de control y vigilancia, crear los mecanismos de control y vigilancia. También puede como reducir o ampliar el espectro de aplicación de una ley o de una regulación, ¿no? Es decir, como tal vez no solo vamos a regular generación de electricidad, pero también usos directos. Eso puede estar acotado, contribuir evidentemente a la sustentabilidad, a cumplir objetivos o metas que sean internas o externas, como podrían ser las metas de la ley previstas en México, por ejemplo, en la ley de cambio climático, o a nivel internacional las metas que nos pone el Acuerdo de París, contribuir a a las contribuciones nacionalmente determinadas, etcétera, ¿no? Un poco como esa contribución a la sustentabilidad, y relacionado con el primer tema, bueno, pues genera certeza, y esta certeza normalmente siempre se habla de que, bueno, es que la regulación genera certeza para los inversionistas, genera la inversión, por supuesto, certeza para la inversión, pero también genera certeza para la sociedad en general de qué puede esperar de un proyecto. Y en este caso, pues estamos hablando evidentemente de proyectos geotérmicos, ¿no? Además tiene impactos y objetivos en términos técnicos y legales y de recursos, y en este tema ya hablo como un poco de recursos de los gobiernos, ¿no? Entonces, ya les decía, en términos legales, pues hay certeza jurídica, hay inversión, hay previsión, podemos determinar líneas base para ver si el impacto que está teniendo un proyecto en términos medioambientales o socioambientales, y hay una generación de derechos y obligaciones para los inversionistas, ¿no? Desde el aspecto técnico, pues hay instalación de mejores prácticas, también la definición de conceptos es muy importante, ¿no? A veces cuando tenemos una nueva ley decimos, ¿pero qué es un recurso geotérmico? ¿Cómo definimos un recurso geotérmico? ¿Hasta dónde es un recurso geotérmico? En algunos países hay como esta distinción entre, para determinar hasta cuántos grados se puede considerar que aplica la ley o no aplica la ley. Entonces, todo este tema técnico, que es meramente técnico, tiene que ser elevado a un rango legal, ¿no? Para que entonces nuestros proyectos puedan llevarse a cabo con una aplicación exitosa de la ley que permita precisamente alcanzar la sustentabilidad y alcanzar el bien común y brindar un beneficio social. Por supuesto, medidas de seguridad también tiene cierto aspecto legal. Y en términos de recursos, yo siempre me gusta hablar mucho de los recursos humanos que tiene que haber para implementar una regulación y para implementar una política pública, porque a veces nos enfocamos mucho en qué efecto esto va a tener en la inversión y qué efectos técnicos puede tener, cuáles son nuestros objetivos en esos términos, pero también nos sirve para identificar los recursos humanos que tenemos que generar, ¿no? Porque eso impacta en términos de becas, academia, inversión en el recurso humano, tanto como a futuro, como becas, como les comentaba, como en el presente, como qué características tienen que tener los servidores públicos que van a implementar mañana que esté vigente esta ley que estamos trabajando ahora, que es muy importante. Y también en términos de necesidades, pues de necesidades físicas, ¿no? De necesidades de software, o necesidades de, a lo mejor como nos comentaba Ceci, ¿no? A lo mejor vamos a necesitar un GPS, o vamos a necesitar un dron para poder como asegurarnos que lo que nos están diciendo los inversionistas es de verdad apegado a lo que estamos recibiendo en sus informes o lo que nos están diciendo. Todas estas medidas de verificación también necesitan un grado de recurso humano preparado y de necesidades técnicas en términos de insumos, ¿no? Y todo eso todo eso impacta el desarrollo de geotérmico de un país y de una región. Entonces, en la medida en la que podemos tener esto bajo control en términos legales, pues es mejor el desarrollo que puede tener una ley, ¿no? Hay muchos aspectos que las impactan en muchos aspectos que rebasan esto que estamos viendo ahora muy rápido, pero bueno, en términos generales, por esto es importante, ¿no? A veces como no nos parece tan importante la regulación, y siempre como que tenemos una nueva regulación, estamos un poco como, pues no lo vemos precisamente como algo positivo, sino como una nueva imposición, pero bueno, pues tiene sus beneficios, y su principal objetivo es que haya una mejoría. Pero bueno, ahora, ¿por qué es importante?
¿no? La política pública en general. Pues la política pública es esta herramienta, ¿no? Que tiene un Estado para incorporar este interés que tiene la sociedad en la sustentabilidad, en el desarrollo eficiente, efectivo, sustentable de los recursos geotérmicos en sus actividades, ¿no? Entonces, esto le permite desarrollar programas, esto le permite desarrollar proyectos que desarrollan oportunidades desde el ámbito industrial, económico y académico. Entonces, es esta herramienta, ¿no? Veamos como siempre la ley, la regulación, los programas, la planeación como una herramienta que tiene el gobierno para cumplir con las expectativas de una sociedad. Y ahora pues ya entrar como un poco en términos de la región y la necesidad de contar con una regulación, qué tan extensa, qué tan importante es, qué tan tiene que abarcarlo todo. Me parece que es un tema muy importante porque tenemos aquí en la región 3 ejemplos muy diferentes de cómo aborda la regulación los recursos geotérmicos. O sea, el primer caso es el de México, en el que hasta 2013 pues no teníamos una regulación específica para los recursos geotérmicos. Sin embargo, eso no impidió el crecimiento de una industria geotérmica fuerte, ¿no? De una industria geotérmica muy importante y pues también parteaguas a nivel internacional y en la región. Entonces, antes de 2013 no teníamos este tipo de regulación. Sin embargo, la industria creció de una forma sustentable y de una forma positiva, sin regulación. Y a partir de 2013-2014 contamos ya con esta ley específica que nos da una serie de derechos, obligaciones y de parámetros para el desarrollo de la industria geotérmica a partir de esta fecha, ¿no? Entonces, tenemos un ejemplo en el que no había nada y ahora sí tenemos una regulación, en términos generales yo diría sólida, que permite el desarrollo de los recursos geotérmicos. En el caso de Honduras, bueno, pues como ustedes saben, tienen un único proyecto, Geoplatanares, actualmente, y no tienen una regulación específica para el desarrollo de, pues de su industria. Entonces, en estos términos, como pueden ver, es muy diferente. En Honduras no hay una regulación, como antes pasaba en México, ¿no? Antes del 2013-2014 no había absolutamente nada y ahora pues ya hay una cierta interés en el desarrollo de la industria e incluso tienen un proyecto sin que tengan ninguna regulación específica para la geotermia. Y en tercer lugar tenemos Costa Rica, que Costa Rica también es una industria geotérmica muy fuerte, que tiene muchos años de experiencia, que tiene varios campos geotermoeléctricos y cuya regulación pues se reduce a algunas líneas, ¿no? No es la ley que regula el aprovechamiento de los recursos geotérmicos para generación de electricidad, porque únicamente está hasta ahora regulado en términos de generación de electricidad, no rebasa una página, ¿no? De hecho, son un par de párrafos. Sin embargo, pues en estos 3 países podemos ver que hay un desarrollo geotérmico sólido. Entonces, es necesaria en realidad, me parece que la respuesta es no. Yo que soy abogada, siempre como esperan la respuesta contraria de mi parte, porque me pareciera que si hay un abogado involucrado va a decir como regulémoslo todo. Me parece que la regulación no es necesaria. Además, una regulación es muy cara, ¿no? Entonces, cuando tienes, como el caso de Honduras, ¿no? Que solamente tienes un proyecto, pues habría que valorar si vale la pena ese esfuerzo, ¿no? En una etapa inicial de desarrollar una regulación o si no vale la pena, ¿no? Entonces, y también como esto permite que el crecimiento orgánico de una industria geotérmica, como está sucediendo en Honduras, como sucedió en México, y que también es comprensible que en México muchos años no hubiera este tipo de regulación, porque estaba como en Costa Rica, principalmente la explotación, la exploración y el desarrollo de los proyectos geotérmicos, bueno, pues estaba enfocado en una sola empresa estatal, ¿no? Entonces, a veces como eso implica mucho control interno
mucho autocontrol por parte de las empresas estatales, pero cuando tú quieres abrir este tipo de proyectos a la industria privada, bueno, pues entonces es cuando tú dices, bueno, tendré que entonces desarrollar muchos más controles. Pero si no es así, pues se puede hacer. Entonces, ¿es necesaria? ¿No es necesaria? En mi opinión personal, no es necesaria, siempre y cuando pues se pueda dar ese tipo, si no hay una prohibición, eh, siempre digo esto también, como lo que no está prohibido está permitido, y si no hay una regulación que expresamente prohíbe este tipo de proyectos, entonces no hay necesidad de crear una regulación especial. Como les decía, estos son 3 ejemplos que incluso a nivel internacional a mí me gusta mucho usar porque es como es la misma región, los proyectos están generando electricidad y todo está bien y la regulación es totalmente diferente en los 3 países. Ahora, bueno, pues para cerrar un poco, para irnos yendo ya a generar una conclusión, 2 ejemplos de políticas públicas para generar la geotermia, Turquía y México. En el caso de México, probablemente los últimos 10 años han habido muchos esfuerzos en términos de política pública, para promover la energía geotérmica, que han incluido desde regulación, como le decíamos, como desde una reforma constitucional que mandataba la emisión de una regulación específica para geotermia. Bueno, pues desde ahí, ¿no? Hasta casi cualquier cosa que se nos pueda como ocurrir, pasando por mecanismos financieros para mitigar el riesgo exploratorio, desarrollo de centros de investigación especializados en geotermia, participación de proyectos ganadores en términos de sustentabilidad. En fin, hubo una serie, o sea, me parece que podemos hablar de que han habido muchos proyectos y programas de políticas públicas que han apoyado la geotermia. Desde el punto de vista de energía, ¿no? Como les decía, como crear el centro de el Semiegeo, que pues fue uno de los proyectos que más dinero tuvo en su momento, que se le otorgaron creo que más o menos 1.000 millones de pesos para el desarrollo de proyectos de geotermia, este mecanismo financiero que pues en su momento fue muy innovador, no solo en México, sino a nivel internacional, una regulación de primer nivel, es decir, se hicieron muchas actividades, ¿no? Y más o menos creo que un poco ahí, quizá un poco antes, Turquía empezó también con su proyección geotérmica que atacó, digamos, el objetivo de desarrollar la geotermia desde otra perspectiva, en la que en México nos concentramos mucho como en propiciar el desarrollo tecnológico, fue donde más se invirtió dinero, en propiciar el desarrollo tecnológico y sentar las bases regulatorias con un mecanismo financiero, mientras que Turquía lo que hizo fue decir como, bueno, mi política pública es llegar a la sustentabilidad con metas muy claras de reducción de emisiones y generación de electricidad limpia, pero su política pública estuvo enfocada principalmente en aspectos financieros y en aspectos económicos, de tal forma que los proyectos, y no solo los de geotermia, pero en general los proyectos de energías limpias, por ejemplo, no pagaban IVA, no pagaban los trámites, ¿no? Que algunos trámites son muy costosos. Todo el permitting era prácticamente gratuito para el desarrollo de proyectos de energías limpias, no solo geotérmicos. Además tenían un feed-in tariff. Además tenían un mecanismo financiero muy parecido al que tenemos en México. También tenían este tipo de proyectos. Entonces, si bien ellos no, y tenían también como temas de contenido nacional, ¿no? Si tú construías tu turbina en Turquía, entonces tenías una retribución mucho más alta por la energía que estabas generando. Entonces, como les decía, hay diferentes tipos, ¿no? De políticas públicas y se centran en diferentes cosas. No podemos decir si una es mejor o una es peor. Evidentemente, el desarrollo que ha tenido Turquía en los últimos años ha sido impresionante, pero precisamente porque su política pública estaba abocada al cumplimiento de sus metas antes de lo previsto, que era como unos objetivos, sus objetivos eran para 2020, 2030,
pero querían llegar antes, y la mecánica que usaron fue, bueno, pues otorgar incentivos financieros a través de incentivos fiscales, principalmente, además de los propios del mercado eléctrico, mientras que en México la visión fue mucho más a largo plazo, fue mucho más enfocada al desarrollo tecnológico, es decir, ¿qué hacemos ahora? Que podamos sigamos teniendo una industria geotérmica fuerte y poderosa en el largo plazo, lo cual también ha tenido, me parece que, grandes efectos, beneficios. Sin embargo, todavía no los vemos en términos de generación de electricidad. Y bueno, pues como conclusión me parece que, pues que sí son evidentes los beneficios que puede tener el desarrollo de la política pública y de la regulación para el desarrollo de proyectos geotermoeléctricos, ya sea para usos directos o para generación de electricidad eh, en diferentes aspectos. Y bueno, pues también estoy a sus órdenes, ahí tienen mi correo. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias a Daniela y a Fernando por la invitación. Y bueno, pues ha sido un honor platicar al lado de Mariana y de Cecilia. Muchas gracias, Michelle. Como siempre, también es importante de la parte política y eso nos queda muy claro para poder seguir impulsando la geotermia. Muchas gracias, Michelle. Pues creo que vamos a dar paso a un par de preguntas. No sé si el público tenga alguna pregunta. Ya he visto que algunas de ellas han expuesto en el chat y que tanto Ceci como Mariana han estado contestando. Gracias, Mariana, por compartir toda esta información. Gracias, Ceci. Si tiene alguien alguna pregunta para Michelle, pues está abierta la parte de hacer unas preguntas. Voy a dejar un momento por si alguien va a preguntar y si no, yo tengo ahí una pregunta para cada una de ellas. Bueno, un poquito, voy a empezar con Ceci para el orden también de sus exposiciones. A mí me queda una pregunta importante con esto de las técnicas de teledetección. Ceci, tú que tienes experiencia, que lo has aplicado en tu tema de tesis en el extranjero, ¿tú qué nos podrías recomendar para que en México se pudieran ocupar este tipo de técnicas para impulsarlas y para potencializarlas aquí en México? ¿Cuál sería tu opinión en México? ¿Cómo lo verías o cómo se podría aplicar? Gracias, Fer, por la pregunta. Pues creo que puedo ver dos puntos que podrían ser importantes. Una es, digo, tenemos las imágenes satelitales que son gratis, pero para lugares geotermales sí puede ser benéfico tener un poco más de detalle. Entonces, si alguien en Latinoamérica, algún instituto, consultoría, empresa, lo que sea, pudiera adquirir, o en conjunto tal vez, ¿no? Una cámara hiperespectral, sería de mucho beneficio, no solo para geotermia, sino tiene muchas aplicaciones dentro de la agricultura de precisión, o sea, que lo vean como algo económicamente viable. Y pues entrenar gente, ¿no? Que pueda procesar e interpretar estas imágenes. Creo que serían esos dos. Agregar sí, o sea, tener gente que sepa más, o sea, muchas aplicaciones, ¿no? Para estas imágenes creo que podría ser benéfico y así se vería más interés en invertir, ¿no? En este tipo de productos de más detalle. Ok, creo que también algo más importante sería como ese tipo de webinars en donde se da esta información, en donde se agregan otras personas que conocen o sabrán de esta información y podrán ya exponenciarlo también con algún otro de proyectos. Pues muchas gracias, Ceci, por esta información y por tu plática. Mi Un pregunta gusto. va, muchas gracias. Mi pregunta va, la siguiente sería para Mariana. Dentro de todos tus estudios que has hecho, ¿cuáles han sido las partes más negativas o las que te has confrontado o enfrentado con la parte social? Porque realmente es algo muy importante dentro de los proyectos y que sería interesante saber dentro de los estudios que has hecho, ha sido la parte más difícil de tratar de convencer a la gente, ¿no? Si nos puedes platicar de ahí, por favor. Sí, es una pregunta interesante.
Quizá primero es como equipos tecnocientíficos, ¿no? Que nos desplegamos en campo para hacer diferentes exploraciones, no solo geotérmica. O sea, entender y apropiarnos de la idea de que la ciencia es una forma de aproximación al mundo, de entender el mundo, de pues generar mejores beneficios, ¿no? Para ciertos territorios, pero que la ciencia no es reguladora ni legisladora de nada, ¿no? Entonces, de algún modo, quizá no siempre tenemos una formación sociopolítica, pero tenemos que conocer un poco a qué territorio estamos yendo. Entonces, en el caso de México, tenemos características particulares y creo que eso sucede en otros países también como Colombia, en que hay organizaciones locales completamente, digamos, autorizadas comunitariamente y que regulan el territorio, y hay aparte organizaciones, autoridades como políticamente establecidas, ¿no? Como aquellas que se determinaban por votaciones, ¿no? Entonces, y yo he estado enfrentada a conflicto entre estos dos grupos y a entender que mi rol como científica en campo es completamente neutral. Yo les tengo que dar información e informar de mi proyecto y generar el estado de su percepción y su aceptabilidad en ambos casos, ¿no? Lo cual nos pone no solo en un rol científico, sino en un rol como conciliador, ¿no? Con grupos que pueden estar, lo voy a decir como entre comillas, como tradicionalmente en antagonismo y en pelea por estas políticas locales, pero uno tiene que entender que por más que encuentre o tenga empatía con cierto grupo, no puede tender como ese sesgo, porque la geotermia es para todos y todos estamos parados en el mismo mundo, ¿no? Entonces, quizá encontrar estas disyuntivas, estos antagonismos ya previos y ser conciliador con ambos grupos y trabajar igual con ambos grupos y ser claro y directo con ambos grupos, ¿no? Es de las cosas más difíciles que se aprenden básicamente a través de nuestra propia comunicación, ¿no? O sea, porque no hay un manual para establecer esas relaciones, digamos, sociales, ¿no? Y ya de ahí, bueno, se pueden obtener información sobre su percepción y ya generado ese marco de confianza. Pero generar el marco de confianza muchas veces es lo más conflictivo porque afortunadamente aquí, y lo voy a decir abiertamente, la Universidad Nacional, la UNAM, es bien vista y es una credencial que nos salvaguarda muchas veces, pero no sucede con todos los colegas que están en campo así. Y a veces si se trabaja en una entidad que depende de otras instancias, se puede inmediatamente pensar que hay un interés gubernamental, que se van a quitar las tierras, ¿no? Es como una serie de pensamientos, o que hay mucho dinero de por medio, que se va a apoyar solo al gobierno, ¿no? Entonces, ese momento en que se genera confianza, ese primer acercamiento, es como, hola, ¿no? Eso me parece de las cosas más complicadas que se viven aquí. Y a las que me he enfrentado también, ¿no? Como hacer esta estrategia para realmente estar bien con ambos grupos, porque así debe ser, ¿no? Y bueno, otra cosa que es lamentable, pero que sucede y que es muy complicada de gestionar, es cuando tenemos de por medio un grupo en manos o gestionado completamente por narcotráfico, ¿no? Porque eso también sucede. Hay lugares gestados y gestionados por estas entidades, al menos en territorio mexicano sucede, y es no tan, o sea, es común encontrarlos, ¿no? No es como tan descabellado encontrarlo, y eso es muy complicado porque no hay un interés evidentemente de desarrollo, de participación en un proyecto científico o un interés educativo, nada. Hay un interés ahí meramente marcado por su agenda y uno tiene que ser cuidadoso de cuándo también saber retirarse, independientemente de la empatía que tenga uno por el lugar o del prospecto tan bueno que uno haya encontrado, ¿no? Y eso pues también es incluso aspectos ya de seguridad personal y del personal que vaya con uno, ¿no? Entonces me parece como las situaciones más extremas y complicadas que uno puede encontrarse. Ok, perfecto, Mariana. De verdad, esa información que tú nos acabas de aportar también es muy importante. De hecho, a nuestras invitadas, bueno, a las personas que están escuchando, creo que puede ser un punto importante y que a través de este conocimiento y que estas experiencias les podría dar un poquito de avance dentro de sus desarrollos también. He visto, me ha tocado escuchar avances tecnológicos en otras partes y que sus experiencias nos apoyan para seguir impulsando la geotermia. Muchas gracias y qué bueno, hay que seguir apoyando a estas comunidades y todo el ambiente social para explotar la geotermia aquí en México. Muchas gracias, Mariana. Por último, tengo una pregunta aquí a Michelle, es una parte muy importante, que la he escuchado mucho de las políticas, también la cuestión ambiental, social, todo esto, y aquí sería una muy, muy importante. Michelle, dentro de tu experiencia de haber trabajado en diferentes entidades internacionales y haber conocido a México, ¿qué es lo que nos falta a nosotros como mexicanos, como entidades, para seguir explotando la geotermia o seguir explotando proyectos de
usos directos, que no tengamos tantas dificultades, tantos papeleo, tantos desarrollos que a veces es algo que nos quita un poco el ánimo, ¿no? Entonces, no sé, dentro de tu experiencia, ¿qué has visto, qué se han hecho en otros países para que se generen estos proyectos? Porque realmente México tiene mucho potencial en geotermia, me queda claro, lo hemos platicado, lo sabemos, y a veces nos hemos visto minimizados por algunas otras cuestiones que, pues bueno, ya se quedan ahí parados en stand-by. ¿Qué nos podrías platicar un poco de eso y compartirnos? Muchas gracias. Mira, yo soy muy práctica. A mí me parece que la respuesta es relativamente sencilla, que nos hace falta dinero. No tenemos problemas de recursos. Recursos hay. Y toda clase de recursos, ¿no? Tenemos pues aquí ilustrado con Cecilia y con Mariana. Recursos humanos existen en México. Si hay un país con recursos humanos suficientemente preparados para enfrentar este tipo de proyectos, que no todos los países lo tienen y que es una ventaja que no todos los países lo tienen, es México. Y no es, o sea, y esta es una carencia muy importante en países de nuestra región, de Asia y de África, ¿no? Pero tenemos esa ventaja. Tenemos el recurso geotérmico, tenemos el personal para enfrentar esto, tenemos empresas tan importantes como CFE para sobrellevar este tipo de proyectos, y lo que nos hace falta es honestamente el recurso financiero para ponerlo en práctica, ¿no? Y además, tenemos pues que un poco sopesar todos estos problemas de economía internacional, la pandemia, problemas sociales como los que nos comentaba Mariana, ¿no? Que a veces, pues, hay grupos muy comprometidos con las causas sociales, hay grupos que no lo son, y también el factor político, ¿no? Que desafortunadamente los proyectos geotérmicos no son como un proyecto solar, un proyecto eólico que en una administración fácilmente se ponen en marcha y están listos, y pues los proyectos geotérmicos son tienen un timeline totalmente diferente, ¿no? Entonces, yo no creo que en México en específico nos haga falta mucho. Me parece que es un poco de voluntad política, voluntad empresarial y mucho dinero. Que los recursos son limitados, pero me parece que tenemos la mesa puesta, ¿no? Y también he estado leyendo el comentario me parece que es Daniela, que nos decía, bueno, es que sí, Turquía estuvo padrísimo y crecieron muchísimo, pero pues hay muchas centrales que no están dando lo que deberían dar y no están aportando lo que deben aportar. Y como un poco como es justo esta interacción, ¿no? Como entre, desde la política pública, desde la visión estatal, eh, valorar de manera, de cierta forma, equitativa y más que equitativa, tal vez equilibrada, los factores sociales y los factores técnicos, los factores ambientales y los factores financieros, porque es muy fácil decir como, venga, háganlo, que vengan empresas internacionales y lo hagan y luego veremos, pero justo me parece que eso también exige y demanda autoridades públicas y servidores públicos muy bien preparados que puedan determinar hasta dónde la explotación de un yacimiento es sustentable, ¿no? No porque tú tengas un compromiso financiero o un compromiso de entregar X megawatts, vas a como perforar pozos productivos hasta que lo encuentres. No es el objetivo, ¿no? Me parece que eso es como un poco lo que trataba de transmitirles, que es igualmente importante la preparación del recurso humano desde el gobierno que va a estar implementando una ley, porque es el que te va a decir, no más, hasta aquí no más, esta era tu línea base, le estás rebasando, estamos encontrando temas que no deberían estar así, tu explotación y tu proyecto no está contribuyendo a la sustentabilidad, y si no está contribuyendo a la sustentabilidad de tu yacimiento geotérmico y no está contribuyendo en términos generales a cumplir los objetivos, pues entonces tu proyecto tiene que someterse a cierta revisión, ¿no? Es muy difícil, me parece que es sumamente difícil, pero es algo que demandan los proyectos geotermoeléctricos, y que solo la experiencia y solo teniendo más proyectos y solo implementando nuevas tecnologías y tal vez no tan nuevas prácticas como las que nos presentaba Mariana, pero sí implementándolas, sí haciéndolas obligatorias, sí generando este tipo de información,
es como podemos tener proyectos exitosos. Muchas gracias. Muchas gracias, Michelle. Bueno, ya también contestaste la pregunta por parte de Daniela. Realmente es algo muy interesante. Sí, creo que tenemos mucho trabajo por hacer, tanto las cuestiones de investigación, el gobierno, los particulares, para poder seguir impulsando diferentes proyectos, ¿no? Y que, bueno, a través de todas sus experiencias que hoy nos comparten, que sirva también apoyo para países hermanos como Colombia, Honduras, todos los países latinos, ¿no? Creo que este webinar es uno de los primeros, bueno, en donde quiero exponerlo, donde el panel es realizado por mujeres. La verdad, les agradezco mucho su tiempo, su disponibilidad, y a Daniela también por darnos esta oportunidad de exponer nuestros trabajos. No sé si Daniela tiene alguna pregunta, alguna duda o algún otro comentario que nos pueda compartir. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias, Michelle. No, ya Michelle respondió y no quería solo aprovechar para agradecer a Cecilia, Mariana, Michelle nuevamente y a ti por organizar toda la logística y contactarlas. Y en nombre del proyecto UNESCO de la Universidad de Medellín, que es anfitriona de ese proyecto UNESCO, agradecer a todas las personas que asisten. Yo creo que es un récord también de asistencia de esos webinars y eso demuestra que era temática muy bien escogida, elegida, y también de la calidad de las ponentes. Entonces, no, muchas gracias. Les recuerdo, voy a poner ahora en el chat antes de cerrar el enlace del canal YouTube del Proyecto UNESCO IGCP 636 y ahí en los próximos días, semana, cargaremos la grabación de ese webinar para que lo pueden volver a escuchar las personas que se unieron más tarde. Y muchas gracias nuevamente a los 4. Muchas gracias. Y nuevamente exhortarlos a que se puedan comunicar con Michelle, con Cecilia y Mariana para cualquier otra pregunta, para hacer más trabajo y para seguir potencializando la geotermia en cada uno de nuestros, diría yo, en nuestras trincheras y en nuestros países. Muchas gracias. Que tengan un excelente día a todas y todos. Muchas gracias a todos. Hasta Gracias. luego, un Hasta gusto. luego. Hasta luego. Muchas gracias.